Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, es lo que vimos ahí en el libro de Lucas, que es donde habla de lo mismo. Y dice en el verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, es lo que estamos viendo aquí, es el pasaje, dice el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, ya lo que estamos viendo, que lo que sucede en este momento, vemos ahí cómo Jesús está hablando con el centurión, pero lo que se ve aquí es que este pasaje, viene el hombre, ¿no? Pidiéndole, más bien envió a su siervo, a su criado, y lo que hace es darle sanidad, pero por lo mismo, ¿no? Si te das cuenta aquí en el pasaje, es por la fe, claro que tenía fe, pero más embargo no vamos a discutir mucho eso de la sanidad. Lo que vamos a ver es lo que está enseñando Jesucristo está hablando acerca de la salvación. A eso está hablando Jesús. Entonces, si vamos a ver esto, antes de entrar al tema, permíteme, aquí tengo un problema por acá. Ahora sí ya. Ahora sí. Bueno, vamos a ver sobre esto. Jesús está diciendo Jesús está diciendo que vendrá mucha gente de diferentes partes del mundo. Pero vendrán con la fe que tiene este centurión, porque de eso está hablando, de la misma fe. Por ejemplo, ya vimos en el versículo 10 donde dice que de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, ni en todo Israel. ¿Se acuerdan que Jesús vino a llamar al pueblo de Israel para que fuera salvo? Bueno, a eso vino Jesús, para que la gente tuviera fe en él y pudieran ser salvos. Entonces lo que vamos a ver es eso, acerca de la fe para salvación. Y ya Jesús dice que vendrán muchas personas de diferentes partes del mundo, vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, que serán salvos ellos, formarán parte del reino de Dios. Y formar parte del reino de Dios significa que pertenecerán de un solo gobierno, que es Dios, ¿sí? Que serán pueblo de Dios, hijos del reino, el pueblo de Dios o los hijos de Dios, es lo mismo. Entonces vendrá mucha gente, parte del mundo, vendrá y que tendrán la misma fe que el centurión, ya que el centurión tenía fe en Jesús. Entonces, es lo que está hablando Cristo, ¿no? Que vendrá mucha gente de diferentes partes del mundo, tendrán la misma fe que el centurión y formarán parte del reino de Dios. ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo será esta forma? Bueno, es lo que vamos a ver un poquito de esto. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, vamos a estudiar hoy un poquito sobre el Evangelio, que a lo mejor ya lo hemos estudiado bastante, quizás ya lo tenemos de memoria, pero vale la pena otra vez analizarlo. Vale la pena verlo, que la palabra de Dios nunca pasa de moda, que es tan importante siempre ir remachándole, siempre, para que nos quede grabado en la cabeza. Entonces, vamos a ver de esto, de que Jesús vino a llamar al hombre al arrepentimiento, pero Cristo fue rechazado por el mismo pueblo. Vamos a ver el libro de Mateo 23:15. Mateo 23:15, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es que Jesús está diciendo: vendrá mucha gente de diferentes partes del mundo que tendrán la fe, como la fe del centurión, y formarán parte del reino de Dios. Entonces, pero más o menos lo que hace Jesús es que se voltea y le dice a la gente, ¿sí? Le está diciendo a la gente: mas los hijos del reino serán echados afuera. Ahí será el castigo. Es decir, los hijos del reino, en el tiempo de Jesús, era el pueblo de Israel, ¿sí? Eran ellos los hijos del reino. Y Jesús dice: vendrá mucha gente de diferentes partes del mundo que tendrán fe, mas el pueblo de Israel, toda persona que no tiene fe, porque en ese tiempo el que mostró fe es el centurión. El pueblo de Israel, los que le seguían, no tenían fe, y por lo tanto ellos serán echados allá en el castigo. Lo que está diciendo Jesús. Vamos a ver el verso 15. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, una vez hecho, hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vamos a ver, en este pasaje, por ejemplo, lo voy a leer en la lenguaje sencilla. Dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, que es un prosélito,
Y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Entonces esta gente, el pueblo de Israel, ellos predicaban, ¿sí? Ellos predicaban la palabra de Dios también. Ellos enseñaban gente, iban y predicaban en diferentes lugares. Entonces cuando ellos predicaban, la gente se convertía de sus enseñanzas de ellos. Pero Jesús está diciendo, dice, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Es decir, sus seguidores y ustedes van a ir al infierno, aunque ellos hablaban de Dios, pero por lo mismo de que ellos no tenían fe. ¿Qué ocupaban? Necesitaban la fe como el centurión. Es decir, el pueblo de Israel sí tenía fe. Ellos predicaban, iban al templo, cantaban, oraban a Dios, hacían sacrificio, pero Jesús le dijo, su padre de ustedes es el diablo. Así que no se trata como hoy en día, no podemos confundirnos hoy. Hay gente que se confunde, que por ir a una iglesia, cantar, hacer ese tipo de cosas, se vuelve religioso y olvida verdaderamente la fe. Y algunos no conocen qué es la fe. Ahorita vamos a analizar un poquito sobre esto. Entonces Jesús le dice al pueblo de Israel, vendrán mucha gente de diferentes partes del mundo, vendrán y formarán parte del reino de Dios, o sea, serán hijos de Dios. Como la fe que tiene ese centurión, así vendrán estas personas. Mas los hijos del reino, ustedes, el pueblo de Israel, en aquellos tiempos, en el año 30, le dice Jesús a la gente, mas los hijos del reino serán echados fuera, allá hacia el lloro y el crujir de diente. Bueno, es lo que vemos aquí, como Jesús confronta a la gente, que ellos creían en Dios, ellos predicaban y ganaban gente, supuestamente para Dios, se convertían al judaísmo, pero más sin embargo, no era para salvación, ni para ellos mismos, ni para las personas. Vamos a ver el libro de... bueno, hay muchísimos pasajes, pero vamos a ir pronto. Vamos a ir pronto a esto acerca de la salvación. Vamos a ver Isaías 35:4. Isaías 35:4. Bueno, podemos ver, por ejemplo, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios nos enseñan qué es lo que hacía Jesús, predicando, enseñando a la gente y todo eso, ¿verdad? Y la gente no le creía. Había personas que le decían, muéstranos un señal. ¿Qué señal hace para que te creamos? Entonces Jesús, ya ves que le hacen señales, le hace milagro, y ni aún creía la gente, ¿verdad? En Mateo 11:20, cuando Jesús le dice, mira, si allá en Tirón y en Sidón se hubieran hecho los milagros, ellos se hubieran arrepentido. Y ustedes viendo los milagros, ni aún se arrepienten. Entonces la gente en aquellos tiempos veía a Jesús, ellos miraban los milagros, ni aún así se arrepentían las personas. Por lo tanto, su castigo de ellos iba a ser más grande, porque eso fue lo que dijo Jesús. Eso fue en el tiempo de Jesús. Pero también había gente que le seguía nomás por el pan, ¿sí? O sea que no era porque Él es el Salvador del mundo, en Él está el perdón de pecado. No, simplemente les seguía porque les había dado de comer. O sea, es lo mismo, ¿no? Hay gente hoy en día que va a una iglesia o busca a Dios por conveniencia, no para salvación de su alma, ¿sí? Para sentirse bien cómodo una persona, pero no para salvación de su alma. Entonces hay confusión sobre ese lado. Pero lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver cómo puede ser salvo una persona. Porque ya vimos que Jesús dice que vendrán gente de diferentes partes del mundo que serán formado parte del reino de Dios. ¿Cómo puede ser salvo una persona hoy? Ahorita vamos a ver algunos métodos que enseña la llamada como iglesia evangélica, pero también algunos métodos que enseña, por ejemplo, la iglesia católica y otras más denominaciones, métodos para ser salvo. Pero existe solamente uno, que es lo que enseña la Escritura. Vamos a ver Isaías 35, dije. 35 es 35. Es 35:4 en adelante. Es una profecía escrita en aproximado 750 a 780 años antes de Cristo. Que se escribe esta profecía, habla acerca de Jesús. Dice el verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, esta profecía, lo que se está diciendo es que el mismo Dios vendría y salvaría a las personas. Perdón. Y luego dice el verso 5. Entonces los ojos de los ciegos, es decir, este Dios iba a venir a salvar a la gente. Pero este mismo Dios dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, lo que está hablando es eso, ¿no? Que este Dios iba a venir a salvar a la gente. Vendría a salvar, a perdonar, a libertar de sus pecados, pero también haría milagro, sanaría físicamente a las personas también. Entendemos quién fue el que hizo esto.
lo hizo Jesús. ¿Sí? Está en el libro de Lucas, Mateo, Marcos, habla de eso, ¿no? Que el Padre y Él era uno solo. Entonces Jesús encarnado, Dios encarnado en Cristo, Dios manifestado en la persona de Cristo, salvando y perdonando a las personas. Así que no tenemos ningún problema para entender esto. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Por ejemplo, el libro de San Juan 1.11. Libro de San Juan 1.11, quizás vamos a ir un poquito sin ahondar muchas cosas en esto. Vamos a mostrar cómo puede ser salvo una persona, qué es el Evangelio, ya que el Evangelio se confunde mucho, ¿no? El Evangelio muchos creen que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y no es el Evangelio, aunque esos 4 libros contienen el Evangelio, pero más sin embargo no es así. Vamos a ver San Juan, dijimos, 1.11. En este pasaje vemos, la escritura dice, Juan escribe este evangelio en el año 90-95, hablándole a la iglesia, dirigido a la iglesia, hablando de Cristo, hablando del Mesías, hablando de Jesús y todo eso, ¿no? Bueno, el versículo 11 dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Es decir, lo que decía Isaías, lo que habla el libro de los Salmos, Jeremías, Malaquías y Miqueas, toda esa escritura, lo que habla ahí, el Dios que vendría a salvar es Jesús, el Salvador, ya que la palabra Jesús es lo que significa Jehová salva. Y en este pasaje dice que a lo suyo vino, el pueblo de Israel era lo suyo, formaban parte del reino de Dios. Cristo vino a salvarlo y lo suyo no le recibieron, lo rechazaron, ¿verdad? Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería hijo de Dios una persona? Porque el versículo 11 dice que a lo suyo vino, Cristo vino a salvar a su pueblo. Pero su pueblo no lo recibió, lo rechazó como Mesías y lo rechazó su mensaje. Por lo tanto, ¿cómo iban a ser salvos ellos? Pero ya el apóstol Juan escribe y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre como Mesías, como Salvador, los que le recibieron su palabra, su sacrificio y todo lo que hablaba de Jesús, fueron salvos. Allí incluimos nosotros también. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Vamos a ver Lucas 19. Libro de Lucas 19. Vamos a ver en este pasaje. Lucas 19, 41. En este pasaje, Jesús cuando está predicando el mensaje, en este pasaje se ve cuando llega a Jerusalén, Jesús ve al pueblo de Israel que no quiere nada escuchar su mensaje. Dice el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Lloró. Pero ¿por qué lloró Jesús? Porque al ver su pueblo, lo estaba rechazando. Porque el pueblo de Israel se rehusaba de creer en su Mesías, en su Salvador. Ellos conociendo las profecías, ellos conocían la ley y los profetas, pero más sin embargo, ellos rechazaron a su Señor, a su Mesías, a su Salvador, lo rechazaron. Y se ve que Jesús llora por ese pueblo incrédulo, ese pueblo duro de corazón, ese pueblo yendo a una iglesia, ese pueblo yendo al templo, cantando, adorando a Dios, y rechaza al mismo Dios que estaba afuera. ¿Sí? Entonces ellos iban al templo y cantaban, hacían sacrificio y todo lo que hacían ellos. Pero ese Dios ya no estaba allá adentro, sino que ese Dios estaba afuera. Estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Y Jesús llora. Y dice en el verso 42, diciendo Jesús estaba llorando. Pero cuando él estaba llorando, estaba diciendo estas palabras. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán por todas partes, te estrecharán. Lo que está diciendo Jesús está dando una profecía. En un futuro, el futuro de Jesús, un aproximado del año 60 al 64, está diciendo Jesús, vendrá tus enemigos y te van a rodear, va a destruir el templo y la ciudad. Y eso pasó en el año 70, cuando se destruye el templo. Y dice en el verso 44, y te rodeará a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste tu tiempo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús?
Es lo que está diciendo él, ¿no? Lo que está diciendo es que Jerusalén y el templo iba a ser destruido porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces Cristo estaba profetizando. Esto pasó en el año 70 cuando se destruye el templo, ¿no? Es lo que está hablando Cristo en este aspecto. Vamos a ver Mateo 21, 28. El libro de Mateo 21, también 28. Solamente viendo algunas cosas nada más. ¿Qué fue lo que hacía Jesús? ¿Por qué Jesús llora y la gente lo llama al arrepentimiento? Pero la gente no quieren escuchar a Jesús. Mateo 21, 28, en adelante, Jesús está hablando sobre de una parábola de dos hijos. Está hablando de que el otro no quiso y el otro sí quiso. Está hablando de eso, es decir, el pueblo de Israel fue mandado para obedecer a Dios y a hacer su voluntad, pero más sin embargo ellos no quisieron. Pero lo que está hablando aquí Jesús es que está hablando sobre de personas que dijeron que sí, que iban a servir, iban a creer en Dios, pero a la misma hora no quisieron. ¿Sí? Está hablando de dos hijos, ¿no? El que dijo que sí no fue, el que dijo que no, ese fue. Entonces, eso es lo que está hablando en este pasaje. Y llega en el verso 32, para terminar, solamente le estoy fraseándolo, dice el verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Así que lo que está diciendo es, miren, vinieron muchos y vino Juan, el Bautista, el profeta, a darles el mensaje y no le creyeron ustedes. Pero los publicanos y las rameras, ellos sí le creyeron. Y ustedes no creyeron, aún viendo esto, ni aún así se arrepintieron. Entonces el pueblo de Israel, viendo a Cristo, viendo sus milagros, escuchando y conociendo algunas profecías, ni aún así creían en él. Pero los publicanos, o sea, no judíos, publicanos, los romanos, que eran los encargados de cobrar impuestos, todo eso, ¿no? Y las rameras, o sea, los pecadoras, ellos creyeron al Mesías su mensaje. Ellos son los que van a ser salvos. Y ustedes viendo, pues ni aún creen así. Luego habla, sigue continuando el verso 36, 37, 38, 39. Viene hablando todo sobre de esto. Está hablando sobre de Jesús, que que lo desecharon. Cuando está hablando de un hombre que mandó a alguien, de su hijo, de su viña, y lo quisieron matar y todo eso. Dice en el verso 43, ahí mismo, en el verso 43, porque Jesús continúa, sigue hablando de esto. Cristo sigue hablando de esto, que rechazaron al Mesías, que fue rechazado de su pueblo. Pero esto es lo que hace Jesús cuando llega en Jerusalén, cuando llora, empieza a hablar de esto, de esto, de esto. Dice el verso 43, por tanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros. Entonces, es lo que está diciendo. O sea, Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Es decir, ustedes ya no formarán parte del reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque rechazaron los profetas, rechazaron el mensaje, rechazaron a Juan, me rechazan a mí. Por lo tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Cuándo lo dijo Jesús? En el año 30, 31, 32. Jesús dijo eso. Así que hoy, pueblo de Israel, Jesús dijo, ustedes ya no van a formar parte del reino de Dios. Solo aquellos que le iban a creer. Como hoy en día, allá en Jerusalén, allá los judíos, el pueblo de Israel, ellos no son cristianos, ellos no son hijos de Dios, ellos no son amados por Dios. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, hoy el pueblo de Israel es rechazado por Dios. Es rechazado. De hecho, la carta de los Romanos dice que ellos fueron cortados. Ya no pertenecen al pueblo de Dios, los judíos hoy. El pueblo de Dios hoy son los cristianos, los que han creído en Jesucristo. Y el que no es pueblo de Dios, no es hijo de Dios, no pertenece al reino de Dios. Y por eso Jesús dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y luego dice, y será dado gente que produzca los frutos de él. Lo que está diciendo Jesús es, el reino de Dios se le va a entregar a personas que obedecen en todo. Entonces, ¿quién va a tener el privilegio de pertenecer al reino de Dios? A los que obedecen. ¿Obedecer qué? Obedecer el mensaje de Jesús. Obedecer de creerle a Jesús. A lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús estaba diciendo, arrepentíos. Y la gente no quería arrepentirse. Así como hoy, personas que creen en Dios, que dicen creer en Dios, pero no dejan su mala vida, sigue siendo lo mismo, ellos no pertenecen al reino de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre de esto. Bueno, es lo que dice el verso 43. Y así, todo el pasaje va hablando sobre de esto.
Vamos a ver Romanos 11. Romanos 11, 16 en adelante. Bueno, lo que estamos viendo un poquito es para entrar el tema de que cómo puede ser salvo una persona, porque vemos cómo Jesús dijo, vendrán gente de diferentes partes del mundo y formarán parte del reino de Dios. En el tiempo de Jesús, año 30, año 33, Jesús le decía a la gente, ustedes ya no formarán parte del reino de Dios por rechazar el mensaje. Igual que hoy, gente que rechaza el mensaje, pues no pertenecen al reino de Dios. Vamos a ver, en el libro de Romanos, capítulo 11, en esta carta fue escrita un aproximado del año 60, año 56, por ahí un aproximado. Se escribe esta carta, el apóstol Pablo dice acerca de esto. Dice en el verso 16, así en adelante, por ejemplo, el verso 16 dice, si las primicias son santas, también es la masa restante. Las primicias está hablando sobre de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todo eso, ¿no? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, el pueblo de Israel. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está ilustrando, está poniendo un ejemplo. ¿Sí? Dice el verso 17, pues si alguna de las ramas, está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Si alguna de las ramas fueron desgajadas, ahora dice, y tú siendo olivo silvestre, y tú, o sea, lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo le escribe a la carta a los cristianos que están a un lado de Roma. Manda esta carta, Pablo, a los cristianos, le está diciendo, mira, el pueblo de Israel fueron desgajados, y tú gentil, nosotros los gentiles también. Pablo escribe esta carta a la gente cristiana, pero gentil. Gentil son aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, es decir, que no eran judíos, como nosotros. Entonces Pablo se voltea, ¿no? Habla con dos grupos. Un pueblo de Israel que rechazaron a Jesús, no cristianos. Pueblo gentil, hebreo, griego o griego o hebreo, como sea. Esas personas gentil, tú siendo olivo silvestre, fíjate lo que dice el pasaje. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica salvia del olivo. Luego dice verso 18, no te jactes contra la rama, o sea, le está hablando al pueblo de Dios, pueblo cristiano, ¿sí? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirán, ¿fueron desgajados para que yo fuese injertado? Bien, por su incredulidad del pueblo de Israel, fueron desgajados. Pero tú, fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero tú cristiano, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, obedece. ¿Qué pasa si no obedezco? Bueno, lo que vamos a ver, fíjate lo que estamos viendo nada más es escritura, ¿sí? Es lo que dice en la Biblia. Entonces, entendiendo lo que está escribiendo la Biblia, comprendiendo en los tiempos con quién está hablando, lo podemos nosotros igualmente entender sobre esto. Entonces lo que estamos viendo, como el apóstol Pablo se dirige primeramente al pueblo cristiano, ¿sí? En aquellos tiempos esta carta fue escrita cuando habla de la gente romana, no quiere decir que Roma, el Papa, el Vaticano, no, o católicos, no está hablando de eso. Cuando esta carta fue escrita a los cristianos que estaban en Roma, cristianos de los primeros siglos que escucharon el Evangelio, ¿sí? No toda Roma, sino los que estaban en una parte en Roma, o sea, un pequeño grupo, ¿no? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, por Israel fueron cortados, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme. La palabra temer significa obedecer. Dice el verso 21, porque si Dios no perdonó a la rama natural, pueblo de Israel, que rechazó a Jesús, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, mira pues, entiende esto, dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad, es decir, mira la misericordia o la compasión de Dios y la dureza o la ira de Dios. Ya que la escritura dice, Dios es amor, pero también es su fuego consumidor. Bueno, es lo que presenta eso el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad, la misericordia y lo duro o la ira de Dios. Es lo que significa. La severidad ciertamente ¿para qué? Para los que cayeron. ¿Y quién cayeron? Los que fueron cortados, el pueblo de Israel. Pero la bondad, la misericordia, la justicia, todo eso, pero la bondad para contigo, tú cristiano que estás en la fe. Debo decir, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado, ¿sí? Así como Dios cortó al pueblo de Israel por su incredulidad, que rechazó al Mesías, a Cristo, así tú también serás cortado si no permaneces en esa bondad. Luego dice el verso 23, aún ellos, si permaneciera en incredulidad, será injertado, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios lo puede salvar otra vez,
siempre y cuando que se arrepienta. Así como decimos hoy el pueblo de Israel, pueblo judío, que no es cristiano, aunque sea buena gente, no pertenecen al reino de Dios. Es decir, no son cristianos, son hijos de Dios. Pero judío, que cree en Jesús, no otras cosas, solamente Jesús, el Mesías, el Salvador, claro que él puede ser salvo y pertenece al pueblo de Dios. Gentiles, como nosotros, somos los gentiles. Gentil es aquel que no es judío, somos nosotros también. Gentiles que han creído en Cristo, aún no ser judíos, pertenece al reino de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces vimos el verso 24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales será injertado en su propio olivo? Es decir, si Dios te salvó, claro que Dios es poderoso de salvar a aquellos que fueron cortados también. Bueno, es lo que está hablando, pero bueno, lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel sí fueron cortados por rechazar a Cristo. Y no solamente esta escritura, ya vimos otras escrituras, hay muchísimas más donde dice que Dios cortó al pueblo de Israel porque rechazó a Mesías, que es Cristo el Salvador. En Romanos 9:27, solamente le damos vuelta a nuestra hoja, sigue hablando el apóstol Pablo acerca de esto. De hecho, no vamos a ahondar mucho, solamente vamos a ver algunos pasos nada más de esto, para dar a lo siguiente, cómo puede ser salvo una persona. Lo que estamos viendo nada más, que hay muchos pasajes, muchísimos, solamente estamos agarrando lo suficiente nada más, como que ahora yo creo que ya entendemos esto, ¿sí? Que Jesús dijo que vendrían gente de diferentes partes del mundo y formaran parte del reino de Dios. Ya dijimos, ¿qué significa el reino de Dios? Significa pertenecer de un gobierno. El gobierno es Dios, ¿sí? Pertenecer a ese pueblo de Dios. Todos aquellos que tuvieran fe, como el centurión. Bueno, vamos a ver, dijimos, 9:27, dice en el verso 27, en este pasaje, dice, también Isaías clama tocante a Israel, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, todo Israel no iba a ser salvo, aunque fuera número como la arena del mar. Ya ves que es lo que es la promesa de Dios en Abraham, donde le dijo, te voy a bendecir, ¿si puedes contar las estrellas? No, pues son muchísimas. Bueno, así va a ser tu descendencia, todos ellos van a ser pueblo de Israel. Pero no todo Israel iba a ser salvo, no todo Israel fue salvo en tiempo de Jesús. Así como hoy, no todo Israel será salvo, y así no todo gentil va a ser salvo también, ¿no? Pero eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el año 60, donde está diciendo Pablo, es una profecía escrita por Isaías. Ya dijimos que 750 a 780 años antes de Cristo fue profetizado esto, y sucede en tiempo de Jesús, en tiempo de los apóstoles. Por eso dice el verso 27, donde cita Isaías, habla sobre acerca de esto, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Quién es el remanente? El remanente, aquellos que forman parte del reino de Dios, aquellos que creyeron en Jesús en aquellos tiempos y los que han de creer en Jesús hoy en este tiempo. No todo judío, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, en aquel tiempo pertenecían al pueblo de Dios en aquellos tiempos, ciudad santa como lo quieran llamar. Hoy ya no es la ciudad santa, hoy no es el pueblo amado, hoy ya no son hijos de Dios, ni es pueblo de Dios a los israelitas, a los judíos, sino aquellos que creyeron, a toda persona, sin importar, en todas partes del mundo, cultura y todo eso, ahora pertenecen al pueblo de Dios, siempre y cuando que su fe está basada solamente en Jesucristo. Bueno, vamos a ver más adelante sobre esto. Vamos a ver el libro de los Hechos, vamos a ver algunos ejemplos nada más para pasar nuestro tema, en lo que vamos a ver, Hechos 10:31, vamos a ver cómo dijo Jesús, que vendrán en diferentes partes del mundo mucha gente, que serán salvos, que formarán parte del reino de Dios, pero ¿cuál es la condición? La condición es que tuvieran la fe, la misma fe que el centurión que vimos en Lucas 7, en el libro de Mateo 8, 9, 10, 11 y 12, en adelante. Ya vimos cómo Jesús en el año 30 le dice al pueblo de Israel, y ustedes serán echados fuera. Ya vimos que Jesús también le dijo cuando llega a Jerusalén, Jesús llora al ver su pueblo, que Jesús estaba siendo rechazado por su mismo pueblo. Y por eso Jesús llora y dice, ahora les será quitado el reino de Dios. Y les será dado a gente que tema, que obedezca. Ustedes ya no. Sí, Jesús fue tan claro que le dijo eso. No hay forma de perdernos en esto, ¿no? El libro de los Hechos, capítulo 10. Dijimos 31.
Bueno, Hechos 10:31 en adelante. Bueno, es largo el pasaje esto. Les voy a tratar de explicar. Desde el 10 en adelante hasta en el capítulo 11 está hablando de Cornelio. Está hablando del apóstol Pedro. Cuando ve una visión y viene un ángel, dice, ve a la casa de Cornelio. Y Cornelio recibe un ángel. Llega un ángel en su casa y mandado por Dios, dice, ve, trae a Pedro. Él trae lo que venga a tu casa. Él te va a decir algunas cosas. Y Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio le dice, mira, ahora sí estamos aquí delante de Dios, di lo que tienes que decirnos. ¿Qué es lo que te ha mandado Dios que nos digas? Cornelio era un romano, era un romano nada más, no era judío, era gentil. Pero la fe que tuvo en Jesús fue salvo. Bueno, vamos a ver más adelante eso. Dice en el verso 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oído y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y así, ahora si pasamos un poquito más adelante, vamos a ver en el verso, en el verso 33, Hechos 10:33 dice, así que luego envié por ti, es Cornelio, si sigan narrando Cornelio, está diciendo, mira, yo mandé por ti, Pedro, dice, y tú has hecho bien en venir, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado, ¿verdad? Entonces Cornelio es muy claro, Cornelio reconoce que hay un Dios, hay una forma de ser salvo, y lo que hace es, ya estamos aquí delante de Dios, dice en el verso 34, que lo bendiga, hermano. Dice el verso 34, entonces Pedro abriendo la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? No solamente salva al judío y al griego, no que salva todo. Luego dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace su voluntad, hace justicia. Luego dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. O sea, lo que estamos viendo aquí es que Pedro empieza a predicar el evangelio, a hablar de Cristo. Y vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, después de esto, también diciendo. Verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como estuvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y luego al verso 39 habla de su muerte, que lo mataron en una cruz. Y luego en verso 40 que murió y resucitó al tercer día. En el verso 41 habla de que Cristo apareció, ya eso ya lo sabemos, 40 días, más de 500 personas. Dice en 1 Corintios, habla el apóstol Pablo de eso. Y llega en el verso 42, ahora sí, empieza a decir Pedro qué es lo que le fue mandado por Dios en predicar. Dice el verso 42, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A esto fue mandado Pedro, que prediquese de Jesucristo. No que viniera la gente, venga, arrodíllese ante mí, que voy a confesar sus pecados, como dice la Iglesia Católica. No. Lo que digo Pedro es que a nosotros somos mandados por Dios a predicar de Jesucristo. En Él está la salvación. Dice el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De este Jesús. De este Jesús. Dan testimonio, es decir, está escrito en la ley y en los profetas, que es del Antiguo Testamento. Dice que todos los que en Él creyesen en Cristo recibirán perdón de pecado por su nombre. Ya en el verso 44 habla de que Cornelio y toda su casa escuchaban el evangelio, lo que estaba predicando Pedro, y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué fue lo que pasó? Dice en el verso 47, y los mandó a bautizar. Órale, ya escucharon el mensaje, ya creyeron, descendió el Espíritu Santo en ustedes, ahora hay que bautizarse. ¿Sí? No, de hecho no estaban aquí los niños, porque la Iglesia Católica defiende y alega que en la casa de Cornelio, como se bautizó todos los que estaban en la casa de Cornelio, ellos creen que los niños también fueron bautizados, los bebés, infantes. Pues no, porque la palabra todo no siempre aplica a todo. A todo siempre tiene siempre tiene una finalidad, no todo, o sea, no quiere decir que todo. Si dijéramos todo, pues si estaba el perro, estaba el gato, pues también. Pero sin embargo no es así, sino que todos aquellos que escucharon el Evangelio y creyeron el Evangelio. Un bebé no puede creer, puede escuchar y no creer, no tomar decisiones, porque se trata de creer y no puede creer un bebé. Bueno, vamos a ver más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos 13:46,
13:40. Solamente viendo algunos ejemplos, cómo la gente estaban creyendo a través del Evangelio. 13:46. En este pasaje, en el verso 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con mucha fuerza, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, el pueblo de Israel, algunos también estaban rechazando el mensaje de Pablo. Tanto la predicación de Pedro, de Pablo y los demás, aún así el pueblo estaba rechazando el mensaje. Así como hoy mucha gente pueden escuchar el evangelio y ¿qué van a hacer? Hacerse los sordos, no poner atención, solamente se conforma a ir a misa y se acabó. Y cree que está escuchando el evangelio. Ahorita vamos a ver sobre eso. Bueno, hasta aquí solamente ver algunas huellas nada más, ¿no? Pero sin embargo, en la Biblia hay un registro muy amplio y muy claro, que todo lo podemos o lo hemos entendido, que los apóstoles predicándole a los gentiles y predicándole a los judíos, muchos rechazaban el mensaje. De hecho, se enojaba la gente, ¿se acuerdan? Que el apóstol Pablo fue encarcelado por predicar. Pedro fue encarcelado por los sacerdotes por predicar a Cristo. Y Pablo fue golpeado por predicar el evangelio. Y la gente se molestaba. Porque tú solamente hablas de Jesús, que en Él está la salvación y que debemos arrepentirnos. Ya estamos hartos de ti, Pablo. Ya estamos hartos de ti, Pedro. Y lo encarcelaban y lo golpeaban por predicar a Cristo. Así que podemos ver por toda la historia, muchos predicadores, tanto como profetas, como los apóstoles, como el mismo Jesús, fueron muertos, todo por causa de la predicación. Todo por causa. El mundo no le gusta ser confrontado. El mundo no le gusta que le diga que debe arrepentirse, porque se cree bueno y no son buenos. Y a veces se hace religioso solamente una persona. Bueno, hasta aquí creo que entendemos esto. Entendemos que Jesús vino a llamar al pueblo al arrepentimiento, a que sean salvos, y el pueblo rechazó. Y al ser rechazado por Jesús, y el Jesús fue muy claro y dijo: aquellos que no reciben el mensaje, no formarán parte del reino de Dios. Toda persona en el año 30, hasta en este tiempo, toda persona que no reciba el mensaje, no formarán parte del pueblo de Dios. Aunque vaya a una iglesia, aunque forme parte de una religión, tradiciones y cultura, lo que sea, no será salvo, no formará parte del reino de Dios. Vamos a entrar a nuestro tema, lo que venimos trayendo en enseñar. Vamos a hacernos una pregunta: ¿cómo puede ser salvo una persona? Ya que ya vimos que Jesús dijo: vendrán mucha gente de diferentes partes del mundo y formarán parte del reino de Dios. ¿Cómo puede formar parte del reino de Dios una persona? Uno es, la clave ya lo dijo Jesús, así como la fe del centurión. Así como la fe del centurión, vendrán mucha gente parte del mundo, formarán parte del reino de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar un poquito el pizarrón para ilustrarlos un poco. Ahí me disculpan. Entonces, para formar parte del reino de Dios, formar parte del reino de Dios significa ser hijos o pueblo, como sea, ¿sí? Entonces, formar parte del reino de Dios significa ser hijos de Dios o significa ser pueblo de Dios. Es lo mismo, ¿sí? Pero ¿cómo se puede formar parte del pueblo de Dios? Jesús dijo: la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Fe es tan sencillo, decir creo, pero cualquier persona puede creer algo, pero no toda la fe es salva, ¿sí? Hay una fe verdadera nada más, no todo lo que diga yo tengo fe. Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor puede entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser salvo una persona? Vamos a citar Efesios 2:8. ¿Cómo puede ser salvo una persona? Primeramente dijo Jesús que tienes que tener la fe como del centurión. Este centurión era un hombre romano, gentil. Este hombre tuvo fe en Jesús. Sí, estamos ya. ¿De acuerdo? Efesios 2:8. Vamos a borrar esto. Bueno, ya entendemos. Tiene que, para formar parte del reino de Dios o formar parte del reino de Dios, significa ser hijo o pueblo de Dios.
como sea, como lo quieras llamar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocupan? Tener fe. Esta fe se puede llevar a formar parte del reino de Dios. ¿Qué ocupa una persona? Fe. ¿Qué es fe? Primeramente, entendemos que la Biblia dice, en la carta de Efesios 2:8, Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué ocupa una persona para ser salvo? Fe. ¿Qué ocupa? Fe. El apóstol Pablo dice, por gracia soy salvo. ¿Cómo fue salvo Pablo aquí? Por gracia. La palabra gracia significa regalo, algo inmerecible, es lo que significa gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué ocupa para ser salvo una persona? Fe. Sí, para empezar. Hay otro pasaje que nos puede ayudar. Hechos 16. Hechos 16:31. Pero vamos a analizar bien, porque no solamente decir yo tengo fe, entonces ya soy salvo. No, porque cualquiera diría eso y pensaría. Porque los mormones tienen fe, ¿sí? Los testigos de Jehová tienen fe, el brujo tiene fe, el borracho, el adúltero, el mentiroso, el drogadicto, el asesino tiene fe. Si tú le preguntas, la prostituta tiene fe. Si tú le preguntas, ¿tienes fe en Dios? Sí, yo tengo mucha fe en Dios. Mira, aquí lo llevo en mi pecho, hasta me persino, ¿no? ¿Tienen fe? Pero más sin embargo, ¿esa fe es lo que habla en la Biblia? No. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué necesitan? Creer. ¿Creer a quién? A Jesucristo. Pero la palabra creer es sinónimo fe. Fe es creer algo. Creer es tener fe. Fe es creer. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita una persona? Fe. Fe. Bueno, vamos a borrar esto. Por gracia soy salvo por medio de la fe y el creer. Esto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué necesita una persona para ser salvo? Necesita tener fe o creer. Ahora, toda la gente tiene fe. Podrán creer cualquier cosa, pero si la fe no es de Dios, no es salvo. Tener fe no es decir que yo creo en Dios. Yo creía en Dios anteriormente, pero yo era una persona mala, pero yo creía en Dios. ¿Era salvo? ¿Y por creer o tener esa fe era salvo? Claro que no. Entonces, ¿cómo puede ser salvo una persona? Aquí está el problema. Aquí está el problema. Aquí es donde vamos a entrar a estudiar cómo puede ser salvo una persona. Este es el mayor problema. Una es, este es verdadero. Esto es palabra de Dios. Ojalá que me estén entendiendo, porque vamos a pasar este examen. O no vamos a ir hasta que entendamos. Es tan sencillito, ¿verdad? Bueno, esto es verdad y es palabra de Dios. Esto es lo que manda la Escritura. ¿Cómo pudieron ser salvos? Esta carta fue escrita en aproximado en el año 56, en aproximado. El libro de los Hechos, también en el año 60 se escribe. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo pudo ser salvo el carcelero? Por creer. ¿Cómo pudo ser salvo la iglesia de Éfeso? Por la fe. Fueron salvos. ¿Y hoy cómo podemos ser salvos? Pues lo mismo, por la fe, ¿no? Por la fe, por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Cree en el Señor Jesucristo será salvo? Todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Pero más sin embargo, aquí está el problema. Aquí está el problema. Todo el mundo, bueno, no todo, no, sino que la mayoría del mundo cree en Dios. Sí, todos. Yo puedo decir que yo creo en Dios, pero tú me vas a ver robando. Yo creo en Dios. Ustedes me pueden ver, no sé, haciendo cosas malas, ¿no? ¿Ese creer es correcto o no es correcto? No. Vamos a ver un pasaje. Hay un problema muy grande sobre esto, ¿no? ¿Cómo puede ser salvo una persona? Primeramente necesitas creer o tener fe. Bueno, ya dijimos, para ser pueblo, necesitas pertenecer al reino de Dios y tener fe. Ya vimos esto. Esto es verdad, Axi. Es palabra de Dios, no lo podemos negar. Pero fíjate lo que enseña, no lo traje ahorita aquí, pero les voy a citar. Por ejemplo, hay un numeral que, bueno, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. La numeral 12:13 y la numeral 12:50, y creo que la numeral 12:40 por ahí, del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que para ser salvo, para tener fe, fíjate lo que dice ellos. Un bebé necesita ser bautizado. Bueno, creo que lo tengo ahí el catecismo, el numeral allá adentro.
Bueno, un bebé se bautiza, ¿no? ¿Por qué cree que se bautiza? Para ser salvo. Ellos dicen que tienen el pecado original. Dicen que tiene el pecado original. ¿Sí? Se basa con unos textos mal interpretados de la Escritura. Dice que por el pecado original que tienen, los bebés no son salvos. Dicen ellos que no son salvos. Entonces, para que sean salvos, ellos, los bebés, ellos dicen, para que un bebé, ¿qué necesita? Ser bautizado. ¿Para qué? Para que le quiten el pecado original. Porque el bautismo, dice el numeral 12:13, el numeral 12:50, dice que el bautismo limpia el pecado y para poder formar parte de la iglesia. Formar parte de la iglesia es pertenecer al reino de Dios. Y luego dice, fíjate lo que está enseñando la iglesia católica. Un bebé puede ser salvo. Un bebé puede ser limpiado por sus pecados. Fíjate lo que ellos enseñan. Por la fe de los papás, de los padrinos o por la iglesia. O sea, el bebé no tiene que tener fe. Por la fe de los padrinos, por la fe de los padres y por la fe de la iglesia, el bebé es salvo, es limpiado por sus pecados. No importa, cree o no cree el bebé no puede creer, ¿no? Pero más embargo, para eso se bautizan, porque la creencia católica se basa en el libro de Efesios y otra escritura más se basa, pero lo interpretan de esa manera. Y eso el catecismo lo declara, el catecismo muy claro en esa parte. Entonces, agarran textos de la Biblia y utilizarlo a una manera equivocada. Entonces, el bautismo es para limpieza de pecado. Y cuando Dios te limpia tus pecados, es porque eres salvo. Entonces, es porque tienes fe. No puedes ser limpiado tus pecados sin tener fe en Dios. Porque la fe es la que te salva y te limpia tus pecados. Y un bebé no puede tener fe y no puede, ni pecado tiene. ¿Por qué no tiene pecado? Porque es lo que dice Eclesiastés 7:29, 1 de Juan 3:4. Dice que aquel que comete pecado, aquel que quebranta un mandamiento, es aquel que tiene pecado. Y un bebé no ha quebrantado ningún solo mandamiento. Pero bueno, es lo que estamos viendo. La Iglesia Católica dice que para formar parte del pueblo de Dios, para formar parte del reino de Dios, o ser la Iglesia de Cristo, nos faltó ponerlo. Para ser pueblo o iglesia. O iglesia, cualquiera que sea, es lo mismo. Para formar parte de esto, un bebé necesita ser bautizado. Y de ahí, ¿no? Confirmación, primera comunión y todo lo que sigue. Para ser. O sea, sin tener fe, con la fe de los padrinos, con la fe de los padres. Si los padrinos ni tienen fe, ni los papás, la iglesia menos, la iglesia católica tampoco tiene fe. Bueno, pero es lo que declara ellos. Pero también, fíjate lo que dice algunos cristianos, algunos evangélicos, mal informados también. Fíjate lo que enseñan algunos evangélicos, algunas iglesias, tanto como cualquier denominación, la iglesia pentecostal, bautista, la iglesia, casi mayormente, los pentecostales, agarran este texto y es claro. Pero hay un versículo muy mal utilizado. Por ejemplo, vamos a borrar esto, vamos a borrar ya esto, ya que dijimos que es por la fe. San Juan 1:12 utiliza Romanos 10:9 y verso 10. Y otro, Apocalipsis 3:20. Estos versículos utiliza algunos llamados cristianos, ¿no? Pero realmente no son cristianos. Son algunos evangélicos que utilizan estos versículos para ser salvos. Una es palabra de Dios. Es claro, es palabra de Dios. Pero la interpretación que ellos dan, por ejemplo, utilizan este pasaje, este San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, fíjate cómo lo interpretan. Hay que recibir a Jesús. Al parecer que es verdad, pero la forma en la práctica lo está llevando de una manera diferente. Y Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares
con tu boca del Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 10 así. Bueno, confesar, dicen ellos, si creyeres, creer y confesar. El versículo sí dice, pero ¿significa eso lo que ellos enseñan? O sea, la conclusión es, recibir a Cristo significa que tienes que repetir una oración con estos versículos. ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Juan escribe en el año 90-95. Juan está diciendo que Cristo vino a lo suyo y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿recibir qué? Recibir su mensaje, recibir como Mesías, recibir lo que Jesús dijo. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recibir es creer y obedecer el mensaje de Jesús, lo que Él llamó para ser salvo. No, de hecho, lo que más lo están interpretando es recibir a Jesús. Hoy en día, para algunos hermanos que realmente predican de una manera muy equivocada, con este versículo utilizan, dicen, ¿quieres recibir a Jesús? Sí quiero recibir. Sí, porque dice que hay que recibir. ¿Cómo se hace? Pues repite esta oración, ¿sí? Como ya lo hemos conocido. Pero también, si le preguntas, bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? Dice San Juan 1:12 y Romanos 10. Dice que hay que confesar, hay que creer y confesar. Así que yo confieso. Y ya, si tú tienes más duda, le dices, ¿pero dónde dice que tengo que aceptarlo en mi corazón? Porque Apocalipsis 3:20, yo estoy aquí en la puerta y llamo. Abre tu corazón, que yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Eso dice Apocalipsis 3:20. Bueno, utilizan ese pasaje y dice, ¿ves? Ándale, abre tu corazón. ¿Por qué no quieres abrir tu corazón? Abre tu corazón y el Señor va a entrar. No, ahorita no quiero. Ándale, abre tu corazón. Bueno, sí, ya le abro. ¿Cómo le hago? Repite esta oración. Ándale. Señor Jesús, te abro mi corazón, te abro mi corazón. Porque repite la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí está uno aquí, el que quiere recibir a Jesús. Digamos que soy yo el que lleva a Jesús para darle a la persona. Y le digo, mira, abre tu corazón. Y ya abre su corazón. Repite conmigo después de esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón. Entra en mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. A veces dice, escribe mi nombre en la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Ves? Ya recibiste a Jesús. Por lo tanto, ¿dónde dice? Aquí. Es bíblico. Ya recibiste a Jesús y un abrazo. Ya eres cristiano, ya eres mi hermano, ya eres salvo. Ya recibiste a Jesús. Ya tienes ahora sí Cristo en tu corazón. ¿Se va? ¿Tiene Cristo en su corazón? Pelea, grita, roba, maldice, se emborracha y cosas más. ¿Tiene hambre de la palabra? No. Y ya ni lo vuelve a ver. ¿Dónde se fue el hombre? Pues quién sabe, pero ya llevó Jesús. Ya lo llevó Cristo en su corazón. Y la Iglesia Católica, hay que ser bautizado, confirmación, primera comunión y todo lo que sigue, ¿no? La hostia, todo eso, ¿no? Es tener a Cristo en tu corazón. Todas estas cosas es una mala interpretación, ¿sí? San Juan 1:12 no está enseñando eso. Romanos 10:9, fíjate lo que está hablando a los cristianos, está diciendo, los que ustedes ya creen, los que ya tienen en su boca, es el Evangelio, si ustedes predican van a ser salvos ustedes, está hablando de eso. Y Apocalipsis le está diciendo al pueblo cristiano ya salvo, porque eran duros ellos, abre tu corazón. De hecho está hablando de los que ni eres frío, ni eres caliente, y ni frío, por tanto eres tibio, te vomitaré en boca. A eso está hablando el contexto. O sea, no está hablando, ándale, abre tu corazón, pecador. No está enseñando eso. Pero más embargo, utiliza los versículos para decir, recibe a Jesús, abre tu corazón y repite esta oración. Es el método que utilizan algunas personas. Yo recibí a Dios desde hace mucho tiempo y como que él andaba haciendo cosas malas. Exacto. Hoy para los pastores o algunas personas, pero porque realmente no habías recibido a Jesús. Igual que yo algún día, me acuerdo muy bien, el pastor José Luis, eso fue lo que nos hizo. Repite esta oración, ahí andamos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Ya recibiste a Jesús y ya eres salvo, eres cristiano. Pero realmente no es así, porque el Espíritu no desciende. Para ser salvo necesita oír el Evangelio y que el Espíritu venga en ti y te convence de pecado. Ninguna persona puede ser eso sin el Espíritu Santo.
Ahora vamos a ver lo que sí dice en la Biblia. Ya vimos los métodos católicos, es por medio del bautismo. Los métodos evangélicos falsos utilizan texto de la Biblia y lo malinterpretan. Te hace repetir una oración y te dice que eres salvo. Realmente ni es salvo una persona así. Vamos a ver qué dice la Escritura para poder ser salvo. Primeramente vamos a ver Santiago 2:19. El libro de Santiago 2:19 dice también, dice que en este pasaje, cuando la gente enseña, es que por fe eres salvo. Y ya vimos, por ejemplo, ya vimos Efesios. Ya vimos Efesios 2:8. Ya vimos este pasaje. Ya vimos Hechos 16:31. ¿Y cómo se puede aplicar San Juan 3:16? ¿Sí? San Juan 3:16, para entrar, para comprender realmente, ¿ya se acuerdan de San Juan 3:16? Dice, de tal manera Dios amó el mundo que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para todos aquellos que en Él creen, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Habla de un creer. Efesios 2:8 habla de la fe. Hechos 16:31 habla de creer y tener fe. Él es sinónimo, es lo mismo, ¿no? Pero entonces la gente, cuando predican, dice, por fe eres salvo, y en cierta parte tienen razón, pero la fe tiene que nacer de algo. O sea, la fe no es algo mágico, que yo te digo, debes de tener fe, y tú dices, no, sí, tengo fe. ¿Pero dónde vino esa fe? Pues que yo creo en Dios. No, es que cualquiera cree en Dios. ¿Qué dice Santiago 2? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Exacto. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Entonces decir yo tengo fe en Dios no te salva. No salva. Cualquier persona que diga yo tengo fe en Dios, eso no lo lleva a ser salvo, porque los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, la fe sola no salva. ¿Qué significa tener fe? Dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Pero cómo? Si yo creo en Dios. Sí, pero, o sea, ¿dónde vino esa fe? Es que viene de Dios. No, sí, pero ¿de dónde viene? O sea, no puedes creer algo a ciega. La fe salva. Ya lo vimos, ¿verdad? Para formar parte del reino de Dios, ¿qué ocupa? Tener fe. La fe que tuvo el centurión, que vimos ahí en Lucas 7, ahí está nuestra base de estudio. Estamos viendo ahí. ¿Cómo puede ser salvo una persona realmente? Ya que en este pasaje, ¿se acuerdan de cómo el apóstol Pablo, qué fue lo que dijo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serás salvo. ¿Acaso con tan solo creer ya va a ser salvo tu familia? ¿Por mi fe es salvo una familia? Claro que no, es una fe vana. Y lamentablemente muchos hermanos donde se han confundido, dicen, es que yo tengo fe, por fe será salvo mi familia. No, por tu fe no. Más que es que esa fe tiene que nacer de algo. Es el mayor problema de la mala interpretación o el mal entendimiento de la Escritura. Y por eso surgen así tantas iglesias falsas, iglesias o personas llenas dentro de una iglesia sin ser salvos. Pero le gustan creer que son salvos. Vamos a ver el orden, cómo puede ser salvo una persona. Que es nuestra pregunta también, como el carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una es tener fe. Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Pues ya creo en Jesús. No es así. Porque los demonios creen y tiemblan. No es así. Vamos a ver San Juan 17:3. Vamos a borrar esto. ¿Qué necesita una persona para ser salvo? Tener fe, para empezar. ¿Sí? La fe es algo invisible, la fe no se puede ver. Fe es creer algo que tú no ves. Pero esta fe tiene que nacer en un lugar. No tiene que nacer en lo que yo diga. No, tiene que nacer en algo para que sea una fe verdadera y pura. Y es lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver para empezar, cómo puede ser salvo una persona y cómo puede obtener fe. San Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Esto es Jesús. Jesús antes era apresado, cenó con sus discípulos, ¿verdad? Le lavó los pies. Antes de ser apresado y ser azotado y crucificado, ¿verdad? Bueno, Jesús está orando y va a orar por sus discípulos. Dice este pasaje, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la salvación?
está en creer en Dios y en Jesucristo, ¿sí? Así que Jesús dijo, esta es la vida eterna, la salvación se encuentra aquí. ¿En qué forma? En conocerte a ti, Dios Padre, y en Jesucristo. Es decir, creer en Dios. Entonces la salvación está en creer en Dios. Pero ¿cómo se podía creer en Dios? Jesús lo dijo, vamos a ver el verso 20. Porque Jesús está orando por sus discípulos también. Y luego llega en el verso 20. En el versículo 20, Jesús ora. Ya no solamente por sus discípulos. Ahora Jesús va a orar o está orando para las personas que iban a escuchar el mensaje de los apóstoles. Ya vimos el versículo 3. La vida eterna, la salvación está en creer en Dios. Llega en el verso 20 y dice, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Dónde iba a haber la salvación? Por la palabra de ellos. ¿De quiénes ellos? Por los apóstoles. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fe. Creer. ¿De dónde viene? Por la palabra. ¿Pero qué tipo de palabra? ¿Qué tipo de palabra? Bueno, ahorita vamos a verlo. ¿Qué tipo de palabra? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Porque lo que está enseñando por la palabra de ellos. ¿Pero de qué palabra? ¿De qué está hablando Jesús? Vamos a ver, por ejemplo, en la carta de Romanos 10:1. Vamos a ver la carta de Romanos 10:1. Lo que estamos aquí parados por lo mismo de que, como Jesús dijo, que vendrían gente de diferentes partes del mundo, que tendrían la fe como de este centurión romano y formaran parte del reino de Dios. Romanos 10:1, el apóstol Pablo, su deseo, su oración, es que fuera salvo Israel en aquel tiempo, en el año 60, escribe esta carta. ¿Sí? Es su deseo de que fuera salvo el pueblo de Israel. Es lo que está hablando allí. Y porque el pueblo de Israel fueron duros y todo eso, lo que enseña ahí, en ese pasaje. Pero más sin embargo, llega en el versículo 8. Dice el versículo 8, Romanos 10:8. Dice, ¿qué dice? O sea, está haciendo una pregunta, hablando de la escritura. Dice, cerca de ti está la palabra. Perdón, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero yo quiero que cheques bien. Dice el verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Primeramente, Pablo aquí escribe a los cristianos que estaban en Roma. No la Iglesia Católica Romana, no, sino los cristianos que estaban en Roma. Pablo escribe esta carta a los cristianos que habían oído el mensaje, que eran salvos. Y por eso Pablo dice, mira, cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que ustedes recibieron, el Evangelio. En tu boca y en tu corazón. O sea, tú puedes hablarla, hasta lo estás hablando, que es la palabra que recibieron los cristianos. Luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? Pablo dice, ustedes ya conocen la palabra, ya lo tienen en su corazón y lo hablan. Y llega en el versículo 9, que si confesares, si lo publicas, si lo hablas, es decir, si vas a ir a predicar, es como nosotros, ¿no? Que ya conocemos la palabra, ya la entendemos, hasta la hablamos. Y Pablo dice que si confesares con tu boca, es decir, si lo publicas, si lo anuncias con la gente, que Jesús es el Señor. Es lo que dice Pablo, esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Llega el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, con la boca se publica, se anuncia, se predica. A eso significa la escritura lo que vimos hace rato. No significa, repite esta oración. No significa eso. Significa, tú ya conoces la palabra, ya la entiendes. Además, hasta lo hablas, ya está en tu corazón. Solamente publícalo. ¿Qué debo publicar? Esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Que Jesús es el Señor. Él es el Salvador del mundo. En Él está el perdón de pecado. Y luego allí dice el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿De quién? De Cristo, lo que vas a publicar.
Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo que es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Es decir, todos van a ser salvos si invocaran al Señor, porque Él no hace diferencia. Dice el verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clame a Dios. Pero ¿cómo van a clamar a Dios? Tienes que publicarlo, tienes que anunciarlo, ¿sí? Ahora dice en el verso 14, toma, el verso 14, fíjate cómo lo que hace el apóstol Pablo, lo que dice el versículo 9 y 10, Pablo lo explica en el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿De qué está hablando? Que prediquen el mensaje. ¿Cuál mensaje? De que Jesucristo es el Señor. Y luego dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué se ocupa? Predicación, para que oigan y crean la gente el mensaje. Se ocupa predicar a Cristo. Dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El versículo 9 y 10 habla de anunciar el evangelio. No habla de, abre tu corazón, recibe a Cristo, todo este tipo de cosas. No está enseñando eso. Y llega en el versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Fíjate lo que resume el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué se ocupa para tener fe? Predicar, anunciar, para que la gente crea en Dios, para que crean realmente, para que tenga una fe que lo pueda llevar a ser salvo. La gente cree en Dios, van a misa, algunos evangélicos van a cualquier iglesia, no sé, cualquier denominación, ¿creerán en Dios verdaderamente? Quizás sí, quizás algunos no. Pero la única forma de creer, fíjate lo que yo creo que entiendas, la fe verdadera que puede obtener para ser salvo, no es decir creo en Dios. Yo creo en los milagros. Yo creí en Dios por los milagros. Hay mucha gente que yo he escuchado que dice, yo llegué a creer en Dios por los milagros. Pues esa fe no te iba a hacer salvo, porque los milagros no te salva. Lo que te salva, hay un solo orden. Fíjate el versículo 14. Verso 14 habla de predicar algo. Y en el versículo 15 está hablando del evangelio. ¿Sí? Está hablando del evangelio. Y llega en el versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Oír qué? Sí, pero ¿qué es palabra de Dios? Oír el evangelio. ¿Sí? Así que la fe viene en oír el evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Se refiere el evangelio. ¿Qué necesita? Oír para creer, que es obtener fe. La gente, tú le puedes decir, ¿crees en Dios? Sí. Ah, bueno, entonces repite esta oración. No, eso no es. La fe verdadera tiene que venir del evangelio. Si alguien no predica el evangelio, esa fe es falsa. Por ejemplo, nosotros, un ejemplo, que la gente dijera, yo creo en Dios, más bien quiero creer en Dios, quiero ser salvo. Para nosotros sería fácil, bueno, vamos a la iglesia para que creas en Dios. Ir a la iglesia no es creer en Dios. Bueno, ponme canto, quiero escuchar canto para ser salvo. Los cantos no salvan. Quiero ir a orar a la iglesia, no, la oración no salva. ¿Qué es lo que salva? El evangelio. Por ejemplo, si yo solamente me dedico a llevar gente a la iglesia y no predicarle el evangelio, no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado, que es predicarle el evangelio. Para que pueda ser salvo esta persona, para que pueda tener fe verdadera, tiene que oír el evangelio. Sin el evangelio una persona no puede ser salvo. Puede ir a la iglesia, puede repetir 1000 oraciones y bautizar 10 veces, cantar, levantar mano en la iglesia, y no puede ser salvo una persona así. Y luego se ve, porque sus frutos lo demuestran. Sus frutos muestran que no ha cambiado nada. Sigue igual. Se ve que no ha sido salvado, pero va a la iglesia. Bueno, hasta aquí, ¿estamos bien? Para obtener fe, ¿qué se ocupa? El evangelio, la palabra de Dios. Quizás nomás nos estamos quedando en esto. Ahora vamos a ver si es verdad lo que estamos diciendo o no. Bueno, antes de borrar,
Jesús dijo que para formar parte del reino de Dios, ser pueblo de Dios, ser hijos de Dios o ser la iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Mateo 16, 17, 18, 19? Donde digo, en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde se edifica la iglesia de Cristo? En la roca. En la roca que es Cristo. Pero para tener fe verdadera, ¿qué es creer? Necesita oír la palabra. Pero la palabra es el evangelio. ¿Qué se ocupa? Oír y creer. ¿Qué es tener fe? Para ser salvo una persona. Sin el evangelio, si una persona desconoce el evangelio, no podrá ser salvo. Puede ir a la iglesia, puede cantar, puede decir, es que mis padres eran cristianos y yo nací cristiano. Nadie nace siendo cristiano. Yo he escuchado gente así. No, es que tiene 20 años de cristiano, pero ¿conoce el evangelio? ¿Ha atendido el llamado del evangelio? Muchos no. Y ese es el problema. No hay otro medio de ser salvos si no es por el evangelio. Vamos a poner realmente en esto si es verdad. Por eso dice que Dios no tiene nietos. Sí, tiene hijo. No tiene hijos, no nietos. Por eso muchos se basan. Es que mis papás son cristianos. Exacto. Sí, pero pues... ¿Tú no eres cristiano? No, tiene que tener un encuentro con Cristo, verdaderamente. Por eso dicen, no, pero Dios no tiene nietos. Exacto. Tiene hijos, no tiene nietos. Exacto, sí. Eso lo podemos ver muy claro. Por ejemplo, vamos a ver ahora en este pasaje. Vamos a borrar esto. ¿Cómo se puede obtener fe? Otra vez, lo borramos, vamos a poner otra vez. Vamos a borrar esto. Vamos a ver qué dice en la Biblia para ser salvo. Ya vimos que es por la fe. ¿Cómo se puede aplicar Efesios 2:8, San Juan 3:16, Hechos 16, 30, 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Qué necesita una persona para ser salvo? Sencillo, mis hermanos. Sencillo. Se ocupa el Evangelio, como dijo Pablo. Tienes que anunciar, tienes que publicar el Evangelio para que tengan fe, porque la fe lo lleva a salvar. Así que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra. Pero la palabra se refiere al Evangelio, que dice el verso 14 y 15. Ya vimos esa parte. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Vamos a ver cómo se presenta o cómo se hace el Evangelio, para que sea una buena noticia. Sí, creo que sí vamos a borrar. Jesús dijo en Marcos 15:16. Vamos a citar Marcos 15:16. Marcos 16, 15 y verso 16. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué se debe predicar? El Evangelio. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado por oír creer el Evangelio, será salvo. Mas el que no creyere el Evangelio, será condenado. ¿Qué es el Evangelio? Ese es el mandato de Jesús, ir a predicar el Evangelio. ¿El Evangelio qué es lo que le puede llevar? A ser salvo una persona. Ya vimos esto en la Escritura. El Evangelio es lo que puede salvar. Sin el Evangelio, nadie puede ser salvo una persona. Les voy a dar unas citas, así para que no nos gane el tiempo. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21, donde dice que Dios le agradó a salvar a la gente por la locura de la predicación. ¿Sí? ¿Cómo iban a ser salvos la gente? Uno es el Evangelio. Es la predicación. Predicación se refiere al Evangelio. ¿Sí? Efesios 1:13. Efesios 1:13. Habiendo oído el Evangelio, ¿qué dice el pasaje? Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí es lo que dice? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de salvación. Eso dice Efesios 1:13. El Evangelio de vuestra salvación. Exacto. Habiendo oído
¿Fuiste sellado? Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Exacto. Por la promesa. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que el Evangelio es la forma de que una persona es la vía que lo puede llevar a ser salvo. No por ir a una iglesia, no por repetir una oración, no por decir creo en Dios. ¿Sí? Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 dice que por haber obedecido a esa forma de doctrina, cuando habla de aquella forma de doctrina o forma de enseñanza, se refiere el Evangelio. A eso se refiere el pasaje. Entonces la iglesia que estaba en Roma fueron salvos por el Evangelio. Pablo dice que la iglesia de Éfeso, que estaba en la región de Éfeso, fueron salvos por el Evangelio. Los corintios, conocidos como los corintios, fueron salvos por la locura de la predicación. Ahora, vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13 al verso 14. Este pasaje, dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Tesalónica, el trasfondo de la carta de 1 Tesalonicenses, su trasfondo está en el libro de los Hechos 17 en adelante. Pero bueno, no vamos a citar eso, pero el trasfondo está allí. Porque Pablo llega y predica el evangelio en la sinagoga en Tesalónica, junto con Timoteo y con Silas. Bueno, ese es el trasfondo de la carta. Pero más o menos esta carta dice que fueron santificados por el Espíritu. ¿Qué es lo que dice el verso 14? Dice, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el medio? Es el evangelio. ¿Te das cuenta? Es por el evangelio lo que llamó el Señor, lo que mandó que se predicase, era lo que oía la gente, era la forma de ser salvo una persona. Otro pasaje, 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, 1 hasta el verso 6. 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo declara en esta carta, dice él, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, está hablando del evangelio, que he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Entonces, ¿cómo fueron salvos? Por el evangelio. Si siguen creyendo el evangelio, serán salvos. Ahora, vamos al verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Este es el Evangelio. Eso es lo que le hizo ser salvo a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios fueron salvos por haber oído que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia que el hombre necesita para poder ser salvo. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Ya vimos que esto es lo que manda a predicar. Eso es lo que manda a enseñar a la gente. Bueno, ahorita vamos de hecho, ¿qué es lo que lleva el Evangelio? ¿Qué es lo que engloba dentro del Evangelio? Una es que ya vimos que la Biblia manda, por ejemplo, en la Biblia manda que se predique el Evangelio, porque el Evangelio es lo que lo lleva a ser salvo una persona, al oír y creer. Esto, oír y creer, el resultado es arrepentimiento, que es un cambio de vida, es dejar de hacer algo, lo que hacía en este caso, de pecar. Entonces una persona que ocupa oír el Evangelio para ser salvo, pero el Evangelio tiene que oírla y creerla y atender el llamado del Evangelio, que es el arrepentimiento. Cuando una persona oye el Evangelio, la cree, se arrepiente, es salvo una persona. Pero si solamente oye y no la cree, pues no lo puede llevar a arrepentirse. Puede ir a la iglesia, lo que quiera,
pero sigue siendo igual. Tiene los mismos deseos, los mismos pensamientos. Sigue siendo la misma persona. Puede que oye y cree, Ajá. pero sigue haciendo ¿Su vida igual? Sí, su vida igual, que sigue tomando, Ajá. haciendo cosas que no debe de ser uno, ¿no? Su fe es vana, Pues sí. es una fe muerta. Lo que te das cuenta de lo que oíste o lo que creíste o lo que te dijeron, pues es de oquis porque pues no obedece. Creer y el arrepentimiento. El problema de esto es que mucha gente han dejado eso. Hoy la gente prefiere hablar, por ejemplo, cuando vamos a los hospitales, la gente dice que dice, ven por tu milagro, Dios quiere hacer tu milagro. Dios no quiere hacer tu milagro como tú quieras. El milagro que quiere dar Dios es salvación. Pero para ser salvo tienes que oír el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio no es, Dios tiene un milagro para ti. Tienes problema, Dios va a resolver tu problema. No, esa buena noticia no lleva a la salvación. El que lo lleva a ser salvo necesitas oír el Evangelio. Ahorita vamos a ver ahora qué es el Evangelio. ¿Qué es lo que lo puede llevar el Evangelio? Bueno, una es que esta primera parte, ¿estamos bien? En esta primera parte, ¿necesita qué? Oír, creer, y el resultado del creer lleva arrepentimiento. Por consecuencia, Dios te salva por su gracia. Entonces, esto concluye, no sé, tú puedes ponerle Efesios 2, 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Fe qué? Fe por oír y creer. Y mi fe me llevó a arrepentirme y por fe soy salvo. Ese es el resultado. Pero la gente dice, es que yo soy salvo por fe, ignorando el Evangelio. No llevando el arrepentimiento a la persona. Entonces, eso así se concluye. Por ejemplo, igualmente podemos llevar San Juan 3:16. ¿Qué significa? Para que todo aquel que en él cree, Cristo, pero creer por el Evangelio. Porque Jesús dijo, es la vida eterna que te crean a ti. Y a Jesucristo que nos ha enviado. Y Él ora, que crean en mí por la palabra de ellos. Y Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio será salvo. Y el que no cree será condenado. Entonces, todo esto, por ejemplo, estos pasajes, para ser salvo, se necesita oír y creer el Evangelio. Y entonces el creer lleva al arrepentimiento. Y hacer. Exacto. Y luego de ahí, sí, claro, no, ya de ahí es salvo. Y de aquí tiene que obedecer. Exacto. Al obedecer lo lleva a la santidad. Que significa perseverar. Y todo lo que implica allí, ¿no? Pero el que ya es salvo aquí, ya se arrepintió y no obedece, pues claro que no será salvo. Porque dice 1 Corintios 1:2, a los santificados, por oír y creer, arrepentirse, a los santificados son llamados a ser santos. ¿Sí? Ese es el mensaje. Bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, el Evangelio. Una vez que ya vimos que Dios manda que se predique el Evangelio. El Evangelio es lo que lo puede llevar a ser salvo. Ahora vamos a ver qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Será Mateo, Marco, Lucas y Juan? ¿No? Vamos a ver qué es el Evangelio. San Juan 3:16, que ya lo conocen, creo que hasta de memoria. ¿Sí? Romanos 5:6 hasta el verso 8. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:20. Porque, si alguien me busca el verso 20, a ver si es, o el verso 21. Gálatas 1:4. Primera de Pedro 2:4. Si buscan ahí, segunda de Corintios 5:20. ¿Qué dice? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Okay. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el 21, ok. Todos esos pasajes, hay muchísimos más, ¿no? Pero solamente algunos nada más les estoy dando que pueda entender. Mateo 22, 28. Isaías, que hay muchísimos, mis hermanos. Pero solamente algunos nada más para entrar. Solamente por algunos pasajes. Y primera de Corintios.
1, verso 4. Solamente por algunos, porque hasta ahí quepo nada más. Bueno, estos pasajes, hermanos, una es que este es el mandato, de predicar el Evangelio para ser salvo. Este es el medio de la salvación. Esto es lo que le puede llevar a ser salvo. Este es el medio. Una es, este es el medio de ser salvo. ¿Sí? ¿De qué? De ir a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Este es el Evangelio, mis hermanos. Este es el Evangelio. O buena noticia, como lo quieran llamar. Es una buena nueva, buena noticia, o Evangelio, como lo quieran llamar. Pero pues, bueno, la Biblia lo llama por ese nombre, ¿no? Evangelio, buena noticia. Ese es el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué es una buena noticia? Mira, ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? San Juan 3:6. El Evangelio es una buena noticia para el mundo. Por ejemplo, el que tiene cáncer o el que tiene SIDA. Más bien el COVID. Una persona está muriéndose de COVID, está contagiado, ya se va a morir, ya se va a morir. No hay medicina, no hay nada, no existe nada que lo pueda salvar. Y alguien inventa esa medicina. ¿Qué creen? Ya tengo la medicina, si te inyectamos, se te quita de volada no sé, los traumas o lo que está pasando, ¿no? Pues sería una buena noticia. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, pues que todos estaban angustiados, no hay medicina, no hay medicamento, no hay nada para combatir el COVID. Hasta que alguien dijo, no, sí, ya hay vacuna. Bueno, cuando llegó la primera vacuna aquí en México, pues se alegraron, algunos tuvieron miedo, ¿verdad? Pero más embargo, eso fue una buena noticia para el mundo. Y hoy sigue siendo una buena noticia para el mundo, ahora la vacuna. Porque muchos creen, o muchos a lo mejor ayudan, pero más embargo es una buena noticia para el mundo para combatir el COVID. Pero ¿qué pasa si estuviera muriéndose mucha gente, y no hubiera nada? Pues qué mala noticia, no hay nada, nos vamos a morir todos, qué mala noticia. La buena noticia es que hay una medicina que pueda curar ese COVID, que es una vacuna. Bueno, el Evangelio es lo que lo puede llevar a ser salvo una persona. Sin el Evangelio, una persona no puede ser salva. Este es el Evangelio, mis hermanos. Que de tal manera Dios amó el mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo para todos aquellos que en Él creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Este es el Evangelio, que Cristo vino para salvación de los hombres. Romanos 5:6 dice, cuando no teníamos forma de ser salvos, cuando no había nada que pudiera dar por nosotros, Cristo murió por nuestros pecados. Aún Dios siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una buena noticia. Alguien murió por nosotros. Segundo de Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecador. Gálatas 1:4, ¿qué es lo que dice? Él se hizo en él maldición para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Primero de Pedro 2:24, él llevó nuestro pecado en su cuerpo en el madero. Lucas 19:10, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mateo 22:28, él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Isaías 53:3 al verso 10, que fue molido por nuestras rebeliones, fue azotado por cárceles y todo eso por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y 1 Corintios 15:1 al verso 4 ya vimos que el Evangelio, que Cristo murió, dice el verso 4, el verso 3, 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Este es el Evangelio. Esta es una buena noticia para el mundo, que nosotros, aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Que nosotros siendo malas personas, Él cargó nuestro pecado. Él se hizo pecador por nosotros. Él pagó un precio que nosotros debíamos. Nuestro pecado nos llevaba al infierno, pero Él cargó el pecado de nosotros en la cruz de Calvario. Él se hizo culpable por nosotros, Él siendo santo, justo. La maldad que hacíamos nosotros, Él pagó ese precio por nosotros. Ahora, si vamos y le decimos a una persona, oiga Señor, usted es una mala persona. Sí, yo soy malo, pero creo en Dios. Ok. Mire, le vengo a traer una buena noticia. ¿Qué crees? Que Jesús murió por ti. Ah, qué bueno que murió por mí. Tú le dices, oiga Señor, Dios te ama. Y el Señor dirá, gracias. Yo sé que Dios me ama. Qué bueno, Dios, que me amas. Oye, pues no es una buena noticia. Oye, ¿qué crees? Que la Biblia dice que Él cargó nuestros pecados. Ah, gracias Dios, qué bueno que Él cargó nuestros pecados.
no es una buena noticia. No lo es. ¿Cómo se convierte en buena noticia este evangelio para el mundo? Este es el evangelio, ¿sí? O buena noticia, como decimos. Para que sea una buena noticia para el mundo, para el hombre, ¿qué se necesita para ser salvo? Conocer la condición del hombre. No sé si me entiendo hasta aquí. Este es el evangelio. Dios mandó que se predicase el evangelio. Y este es el evangelio. Es una buena noticia para el mundo. Que alguien pagó por nuestros pecados. Que alguien murió por nuestro pecado. Ah, qué bueno, ¿verdad? Pero aún así no es una buena noticia. Es decir, la persona, cuando alguien va al médico, si él no sabe que está enfermo, pues no ocupará medicina. El médico lo tiene que examinar y determinar, ¿sabes qué? Usted tiene cáncer. Sí, ¿y ahora qué cupo? Medicina, cupo medicina. Pero si no le dicen qué tiene, y aunque, oiga, ¿qué cree? Que ya salió una vacuna para el cáncer. Ah, pues qué bueno, yo no la cupo. Pero ¿qué pasa si le dice? Es que usted tiene cáncer. Ah, bueno, ahí sí es una buena noticia, ¿no? Bueno, así es. El hombre tiene que saber su condición. ¿Cómo se encuentra el hombre para poder recibir esta buena noticia? Vamos a ver cómo se encuentra. Por ejemplo, Romanos, hasta el verso 23. ¿Ya lo conocen este pasaje, verdad? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra el hombre hoy? No hay justo ni aún ni uno. Por cuantos todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Sí? Es lo que hasta llega al verso 33. Eclesiastés 7, 20. Si me puede buscar el verso de Eclesiastés 7, 29 o 7, 20, no me acuerdo muy bien, a ver si no me equivoqué el pasaje. El verso 20. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre que no peque en este mundo. Es decir, la gente tiene que saber que se encuentra en esta condición. ¿Cómo se encuentra el hombre? El hombre no es bueno. El hombre es una mala persona, es un pecador. Oye, pero yo soy buena persona. Pero es que Cristo murió por ti. Ah, qué bueno. Pero como quiera, yo soy una buena persona, ¿no? Va a decir así. Entonces, ¿qué se ocupa? Entender que en este mundo no hay hombre justo. No los bebés, ¿sí? Esto excluye a los bebés no. Sino que aquellas personas que tienen uso de razón, que tienen conciencia, que saben lo que hacen, lo bueno y lo malo. ¿Sí? No hay hombre que no peque en este mundo. Eso dice la Escritura. Y luego, vamos a ver Romanos también, 6:23. Romanos 6:23 dice: por cuantos todos pecaron, dice la paga del pecado es muerte. Ahora, esta es la condición de la persona. ¿Cómo es la persona? Es pecador. Por todo ese pasaje lo que dice. Pero ¿por qué es pecador una persona? Cualquier persona diría: pero es que yo no soy pecador. Yo soy buena persona, voy a la iglesia, hago cosas buenas. Yo no soy tan malo como los demás. Bueno, dice el 1 de Juan 3:4. La traducción de la Biblia, de la traducción de la Latinoamérica, la Biblia católica, creo que lo explica muy bien. Pero la Reina Valera dice: no se puede pecar sin cometer un pecado, sin quebrantar un mandamiento, perdón. 1 de Juan 3:4, fíjate lo que dice el pasaje. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No se puede pecar sin quebrantar un mandamiento. Por lo tanto, toda persona, ya sea de 12, 13 años en adelante, han quebrantado un mandamiento, por lo tanto es pecador. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, necesita entender su condición pecaminosa, la persona, para poder recibir el Evangelio. Y por lo último, podemos ver Efesios 2:1 hasta el verso 12. Efesios 2:1 dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y en el versículo 12 dice que está sin Cristo y sin Dios en este mundo, como si fuera un ateo. Entonces, así se encuentra el hombre hoy, ¿sí? Esta persona no puede recibir el Evangelio. Esta persona no puede comprender el Evangelio, lo va a rechazar. Sí, es decir, no va a recibir para él no va a ser una buena noticia de que Cristo murió. Para él no le va a ser una buena noticia, le dará igual si no se sabe su condición.
Por eso cuando salimos a predicar, tenemos que hacerlo saber su condición, cómo se encuentra el hombre hoy, que es un pecador. Es mala la persona, ha quebrantado un mandamiento de Dios, para que se dé cuenta de su condición y pueda entender y recibir esta buena noticia. Pero si no le hablamos de su condición, de su vida pecaminosa, para esto le da igual. Por eso hay gente que dice, Dios te ama, Dios es amor, Dios te ama. No, es que eso no dice la Escritura. La Biblia dice que está enojado con el impío. Está airado Dios todos los días con el impío. Y además Romanos 5:10 dice que siendo enemigos, imagínate, una persona no cristiana, una persona que se encuentra en esta condición, es enemigo de Dios. Eso dice en la Biblia. Y Jesús dijo que son hijos del diablo. Pero a veces el cristiano, Dios te ama, Dios te ama, Dios tiene una bendición para ti, Dios tiene un milagro para ti. No, lo que Dios tiene para ti es su salvación. Es su salvación que quiere darte. Bueno, esa es la condición, que hay muchos pasajes más, ¿no? Pero ya no nos alcanza el pizarrón. Esta es la condición de la persona. Para que sea una buena noticia, tiene que saber su condición. Si no se sabe su condición, para él no le será una buena noticia. Ahora, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ya vimos su condición. Ahora de su condición veremos su consecuencia. ¿Sí? Ahora, ya vimos cómo se encuentra el hombre, pecador. Ahora su consecuencia de pecador, vamos a ver qué dice en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9, hacia el verso 10, ¿qué le va a pasar a una persona que se encuentra bajo pecado? Ya vimos que no hay ninguna persona en este mundo que diga yo no tengo pecado. No porque nazca en pecado, como nos enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que los hijos nacen con pecado original y que tienes que bautizarlo. Y si no, se van al limbo. Que bueno, ya lo quitaron el limbo. Solamente queda el purgatorio. Se van al purgatorio. Hay que hacerle misa, rezo, para que salga de ahí y se vaya al cielo. Que es una totalmente mentira. Eso es una gran falacia, eso que enseñan. Entonces lo que dice la Biblia es que un bebé no tiene pecado, no han quebrantado un mandamiento, porque para ser pecador tiene que quebrantar un mandamiento, un solo pecado. Por ejemplo, el mandamiento para los hijos, ¿cuál es? Efesios 6:1. Honra a tu padre y tu madre. ¿Sí? Esos son, si un hijo quebranta ese mandamiento, ya sea que tenga 10, 11, 12 años, que tiene uso de razón, y no honra a sus padres, que no respeta, que maldice a sus padres, por lo tanto ya es un pecador. Por lo tanto se encuentra en esa condición, ¿no? Es un pecador. Y por consecuencia es, por ejemplo, 1 Corintios 6:9 dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales van a entrar al reino de Dios. Es decir, ¿dónde irán? Su consecuencia, es decir, no serán salvos. No serán salvos. ¿Ellos dónde irán? Pues, aunque no lo quieran entender, pero irán al infierno. Esta es la consecuencia de un pecador. En 2 Corintios 5:10, que van a morir y van a llegar ante Dios y van a ser juzgados al tribunal de Cristo. ¿Y luego qué le pasará? Apocalipsis 21:8, que serán lanzados en el lago de fuego, porque dice que ni los cobardes, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los borrachos, sino que todos ellos serán lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Esa es su consecuencia de una persona que se encuentra bajo pecado. Y Romanos 6:23 también enseña eso. Y por último, Apocalipsis 21:27, que en el cielo no entrará ninguna persona que hace cosas inmundas. Todo lo que es pecado no puede entrar al reino del cielo. Es decir, su consecuencia de una persona pecadora va a ir al infierno. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay. Bueno, esa es su consecuencia. Cuando predicamos a Cristo, o para que una persona conozca el Evangelio, acepte el Evangelio, que es el mandato, ya le dijimos, Cristo murió por ti, y va a decir, pues qué bien que murió por mí, pero tenemos que hablarle de su condición, ya vimos que es pecador, y su consecuencia no será salvo, irá al infierno la persona. Ahora, ¿cuál es la solución?
¿Cuál es la solución para que esta persona sea salvo, para que se arrepienta o para que reciba? Ya vimos que se encuentra el hombre, ya vimos su condición, ¿sí? Su condición es pecador. Y ya vimos su consecuencia. Su consecuencia es al infierno. Irá al infierno, irá al castigo eterno. Y por toda la escritura dice mucho eso, ¿verdad? Ya vimos. Pero más sin embargo, ¿cuál es la solución para que esta persona pueda ser salvo a través del Evangelio? Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a borrar otra vez eso. Solamente para verlo. ¿Cuál es la solución? La solución es Libro de los Hechos 2:38. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro a la gente cuando dice que se compugieron de corazón? Dijo, señores, ¿qué debemos hacer? Pedro dijo en verso 38, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la solución? Es arrepentimiento. Que este es el llamado de Dios. Este es el llamado de Dios. Que es el arrepentimiento. ¿Pero por qué el arrepentimiento? Porque Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice lo que no dice el libro de Mateo, lo que no dice el libro de Marcos, lo dice el libro de Lucas 4:47, donde dice que se les mandó que predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, y ahí salieran por todas partes del mundo. Es decir, que los apóstoles, lo que dice el libro de Marcos, lo que dice el libro de Mateo 28 y Marcos 16, complementa con Lucas 24:47. Cuando fueron a predicar ellos, Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Pero Lucas dice que le fueron mandados que predicase a los hombres, que le dijeran, arrepiéntense, porque el perdón de pecado está en Jesucristo. Lo dice Lucas 24:47. ¿Sí? Ahora, el libro de los Hechos, otra vez, 17:30. Ahora Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Ese es el mensaje. Otra vez, Hechos 26:28. Esto fue mandado, es lo que predicaba el apóstol Pablo. Arrepentimiento. Otro, Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Entonces, ¿cuál es la solución para que una persona sea salvo? Arrepentimiento. Para poder ser salvo. Arrepentimiento. Es decir, no hay otra forma de ser salvo una persona si no se arrepiente. Por ejemplo, ya dijimos, esta es la buena noticia. En la Biblia manda que se predique el Evangelio. Ya vimos evidencias bíblicas que ellos predicaban el Evangelio. Ahora ya vimos qué es el Evangelio. Todo esto, hay muchos pasajes más, ¿no? Esta es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Que alguien pagó el precio de nuestro pecado, Cristo. Ahora, ¿qué es lo que manda? Arrepentimiento. Pero no puede arrepentirse una persona porque dirá, ¿de qué debo arrepentirme? ¿De qué me hablas? De tus pecados. ¿Cuáles? De tus enojos, de tus iras, de tus borracheras, de tu maldicencia, de tu idolatría. Todos esos pecados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que quebrantas un mandamiento. ¿Cuál es mandamiento? No robarás, no mentirás, no adulterarás. Todo eso es un mandamiento. ¿Has quebrantado eso? Sí. Por lo tanto, eres un pecador. Y por consecuencia, irás al infierno. Bueno, no quiero ir para allá. ¿Qué debo hacer? La solución es arrepiéntete. Arrepiéntete para ser salvo. Esa es la solución para poder ser salvo una persona. De lo contrario, no puede ser salvo una persona. Dejemos ahí en este caso. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar otra vez esto. Entonces, ya vimos que el Evangelio, o buena noticia, es la muerte de Cristo, ¿sí? Esta buena noticia, este Evangelio,
Para el mundo, primeramente necesita saber de su condición, ya vimos. ¿Cómo se encuentra el hombre hoy? Está bajo pecado. Está bajo pecado. ¿Cuál es su consecuencia? Castigo. Castigo. Es su consecuencia. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el llamado o la solución? Arrepentimiento. Esto significa oír y creer y tender el llamado de él. Arrepentimiento. Cuando alguien hace esto se llama fe. Esto se llama fe. Esto se llama fe. Yo tengo fe en Dios. Yo le creo a Dios. ¿Qué le crees que? ¿Lo que oíste has creído? Sí. ¿Y ya hiciste lo que manda en la Biblia? Sí. Por lo tanto tienes fe en Dios. ¿Qué es lo que manda en la Biblia para ser salvo una persona? Arrepentirse. ¿Pero de qué debe arrepentirse uno? De su pecado. Y si no se arrepiente, irá al infierno. ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento. Oye, pero Dios tiene un milagro para ti. ¿Qué importa el milagro? Lo que importa es la salvación de tu alma. ¿Sí? Por eso hay gente donde se equivocan bastante. Ven a la iglesia. ¿Tienes problemas familiares? Sí. Mi esposo, mi esposa, mis hijos no entienden. Me siento mal, estoy angustiado, estoy triste, me duele acá y acá. Quiero ir a la iglesia para que oren por mí. Que oren por ti, que suceda un milagro, que se puede quitar la tristeza. ¿Eso qué? Eso no lleva a ser salvo. Ese es un evangelio falso. El evangelio verdadero es lo que marca en la escritura. Lo demás, dijo el apóstol Pablo, cualquiera que predique ese otro evangelio es anatema. ¿Sí? Entonces el evangelio verdadero nace de la palabra de Dios. Nace de la palabra de Dios. Ahora, en resumen, para poder entender lo que dice Hechos 16. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí en el libro de los Hechos? Sencillo. Hay personas donde dicen, mira, en la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa. ¿Ves? Con tan solo creer. No, la sola fe no salva. La sola fe jamás puede salvar a una persona. Una fe así no lleva a la salvación. Así que para poder entender Hechos 16, 30, el apóstol Pablo cuando le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué implicaba? Verso 31, ¿qué dice? Verso 32. Y en el verso 33 dice que le hablaron la palabra de Dios a él y todos los que estaban en su casa y fueron bautizados, ¿verdad? Y estaban contentos de haber creído en Dios. ¿Por qué se bautizaron ellos? Porque escucharon el evangelio que predicó Pablo. ¿Y por qué creyeron en Dios? ¿Cómo creyeron en Dios? Por el evangelio. Nadie puede creer, nadie puede ser salvo sin el evangelio. Ese es el medio, es la única vía para creer en Dios, para ser salvo, para ser bautizado. Hay personas que se bautizan desconociendo el evangelio. Hay personas que se bautizan sin ser salvos. Entonces, la fe verdadera, el bautismo verdadero tiene que nacer donde Jesús dijo, Marcos 16, 15 al verso 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Bueno, vamos a acomodarnos otra vez. Entonces, ¿cómo se puede entender Hechos 16, 30, 34? Sencillo, se explica sola. La misma Biblia se explica que Pablo le predicó el evangelio. No solamente, por tu fe. O ni siquiera le dijo, repite esta oración. Ni siquiera le dijo, mira, ¿dónde están los niños que voy a bautizarlos? No. Hay evidencias, ahí van a leer en casa. Ya terminamos. Van a leer en casa. Es decir, para poder tener un buen argumento bíblico de que la salvación es la única vía
el Evangelio es la única vía para la salvación, hay que tener bases bíblicas, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que la Iglesia Católica, solamente vimos algunos numerales del catecismo que lleva una gran... lleva a errar a mucha gente, ¿no? Entonces el catecismo miente bastante, de hecho es una mentira, no es palabra de Dios. La escritura es donde nos enseña a nosotros. Y algunos evangélicos, donde ya vimos que utilizan el San Juan 1:12 y usan Romanos 10, 9 y versículo 10 y Apocalipsis 3:20, utilizan para hacer creer que debes repetir una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Pero más sin embargo, a la luz de la escritura, eso es mentira. Lo que manda la Biblia es que tú te arrepientas tú solo, que le pidas perdón a Dios, pero antes hay que reconocer el pecado que uno tiene. Cuando alguien reconoce su pecado, le pide perdón a Dios y se arrepiente, se aparta de su pecado y será salvo. El que no reconoce su pecado es porque no ha oído el Evangelio. El Evangelio llama al arrepentimiento. El que no se arrepiente no ha oído o no ha querido el Evangelio. Entonces, Hechos 16:30, al verso 34, dice que escucharon el Evangelio y fueron bautizados y creyeron en Dios. Hechos 10:33 al verso 44, Pedro llega a la casa de Cornelio, le predica de Cristo, oye el Evangelio y son bautizados. Hechos 2, Hechos 2, 31 al verso 42, libro de los Hechos 2, 31 al verso 42, habla de que el apóstol Pedro estaba predicando cuando le dicen ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para recibir el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se arrepintieron la gente. Y luego dice el verso 41, todos los que habían oído el mensaje fueron bautizados. ¿Sí? Fueron bautizados. ¿Pero por qué fueron bautizados? Porque se arrepintieron, escucharon el Evangelio y se arrepintieron. El Evangelio lleva al arrepentimiento a una persona. Hechos capítulo 8, verso 30 al verso 38, solamente por algunos versículos nada más. Habla muy claro de esto también sobre de un hombre llamado Eunuco, y Felipe está ahí, le predica el Evangelio, estaba leyendo el libro de Isaías, Felipe va y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y luego dice, ahí ese pasaje, ahí empezó a predicarle el Evangelio, y después se bautizó el eunuco. Entonces el Evangelio ya primeramente oye, entiende y cree, y atiende el llamado del Evangelio, que es el arrepentimiento, y por consecuencia tiene que ser bautizado y ser salvo la persona. Y recibe el Espíritu Santo. Sin este orden, ese es el orden bíblico. O sea, nadie puede romper el orden bíblico. Cualquier hermano, cualquier iglesia que hace lo contrario a lo que dice la Escritura, eso se llama herejía o es anatema. Y está en pecado esta persona. Es un ciego que guía a ciegos. Y ambos van a caer al pozo. Así que, entonces regresemos lo que Jesús dijo. Vendrá mucha gente de diferentes partes del mundo que tendrán la fe como el centurión y formarán parte del reino de Dios. ¿Cuál fe? La fe verdadera tiene que nacer del Evangelio. Así que nosotros somos también de aquellas personas que dijo Jesús que vendrían mucha gente de diferentes partes del mundo y formarán parte del reino de Dios. ¿La fe dónde nace? En el Evangelio. Creer en Dios nace en el Evangelio. Hasta aquí, mis hermanos. Hasta aquí, ya en 8 días veremos un poquito más sobre esto. Pero creo que es tan sencillo, ¿no? Ni siquiera lo ahondamos, simplemente lo vimos pasajes nada más, el orden bíblico. Y eso nos lleva a entender. Así que cuando compartamos con alguien, cuando alguien está enfermo, hay gente que se aprovecha, ¿no? Hay hermanos o pastores, cuando alguien está enfermo no cristiano, va, en lugar de hablarle del Evangelio, empieza a orar por su sanidad. Oh, Señor, declaramos milagro, y andan orando o haciendo cosas. Lo que están haciendo son rebeldes, no están haciendo lo que Dios manda de predicarles el Evangelio a toda criatura. O en la iglesia, entra gente nueva y quiere un milagro, quiere que le oren. Hay gente van y lo ora, oh Señor, sánalo, o dale paz y cosas así, ¿no? En lugar de hacer eso, hay que predicarle el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que le puede llevar a ser salvo a una persona. No los milagros, no salva. El que salva es el Evangelio, a través de un arrepentimiento. Hasta aquí, hermanos. ¿Tienen duda? Oramos, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor, gracias te damos, te agradecemos en esta noche, Señor, por habernos permitido estudiar un poco de tu palabra, Señor. Son cosas que ya hemos visto anteriormente, son cosas que ya casi ya lo entendemos a la perfección, Señor. Te agradecemos, Señor, por habernos dado esta oportunidad, Dios mío. Sabemos que no somos merecibles de tu gracia, no somos merecibles de todo lo que tú haces, bendito Señor.
Aún así nos permites que oigamos y entendamos tu palabra, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Otra vez te agradecemos, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros, por las bendiciones, por el alimento, la salud y todo lo que tenemos, Señor. Gracias te damos, bendito Señor. Te agradecemos por tu amor, tu paciencia, tu benignidad en nosotros, bendito Señor. Te agradecemos, bendito Padre. Te rogamos, Dios mío, en esta noche, como siempre, Señor, cada vez que estudiamos, cada vez que abrimos tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios mío, te rogamos, Señor. Sabemos que no lo merecemos, pero te rogamos y esperamos en tu misericordia, en tu amor, Señor, que nos concedas, Dios mío, que tu palabra quede en nuestro corazón, que tu palabra quede en nuestra mente, Señor, que quede ahí ataladrado tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entenderlo, ayúdanos a recibirlo en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo, Dios mío, ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida. Haznos, Señor mío, que no seamos tan solamente oidores, conocedores de tu palabra, sino que seamos hacedores como tú mandas en tu palabra, Señor. Porque ¿de qué nos sirve conocer tu palabra si no la vivimos? ¿De qué nos sirve entenderla, Señor mío, si no la aplicamos? Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, para obedecerte, amarte y glorificarte donde quiera que andemos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser unos buenos cristianos. Ayúdanos, Dios mío, a ser luz como tú lo eres en nosotros. Ayúdanos, Señor mío, a vivir en santidad. Ayúdanos a dejar el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra también en cualquier lugar, Señor. No permitas que en ninguna manera que nos quedemos con tu palabra, ya que nos enseñas y nos dices, aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace, peca. Oh, Señor, no permitas que en ninguna manera, Señor, que nos avergüencemos de tu palabra. No permitas que en ninguna manera, Señor, que nos quedemos guardando tu palabra o que nos avergüencemos de tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros si lo hemos hecho. Y ayúdanos, Dios mío, a compartirla. Ayúdanos, Señor mío, a pregonar tu palabra, a anunciar tus buenas nuevas hacia el mundo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor mío, a predicar tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, pero sin antes te rogamos otra vez, Señor, te rogamos, Señor, de tu perdón en nosotros. Perdónanos, Señor mío, porque si hemos sido desobedientes, no hemos hecho caso a tu palabra en obedecer en total lo que tú nos has mandado, Señor. Tú nos conoces, bendito Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a luchar con toda nuestra fuerza en obedecerte, en amarte, en hacer tu voluntad, Señor. Te agradecemos. No nos dejes caer en pecado y líbranos de toda maldad. Amén, bendito Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios bendiga con ustedes. Ojalá que los ayude mucho en comprender que son cosas que hemos visto anteriormente. Pero solamente quería repasar algunas cosas nada más allí, porque Jesús fue lo que dijo, que vendrían mucha gente de diferentes partes del mundo, que iban a obtener fe, que tuvieran fe en Jesús como el centurión, y la fe nace de la palabra de Dios. No hay forma de ser salvo una persona en este mundo si no es a través del Evangelio. Fuera del Evangelio puede ir a la iglesia, puede cantar, puede hacer muchas cosas, recibir milagro, pero no es salvo. Porque Pablo dijo, cualquiera que predique un evangelio diferente es anatema. Así que el evangelio verdadero es lo que manda en la Escritura. La buena noticia para el mundo. Solamente hay que esforzarnos para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. Bendiciones, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Nuestra transmisión aquí tenemos que en casa. Ojalá que pudiera acompañarnos, por el que gusta, el que puede. Estamos aquí ubicados aquí en la colonia Pedregal, aquí en Escobedo. Estamos aquí todos los lunes a las 7:30 empezamos a estudiar la palabra. Estamos yendo ahí el libro de Lucas, capítulo 7. Estamos estudiando libro por libro, pasaje por pasaje. Si algún día gustara acompañarnos, solamente mándanos un mensaje ahí por WhatsApp o ahí por vía de Facebook. O cualquier cosa, si estuviera en duda también sobre ese tema o cualquier tema, estamos para tus órdenes. Gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es sencillo, ¿no? Sí, es que solamente son 3 partes nada más, o lo podemos resumir en 4 partes, ¿no? Pero más embargo son 3 partes. La buena noticia y la condición de la persona y lo que Dios pide. Nada más.
Es como poner la buena noticia y la condición de la persona que es pecador, y lo que Dios pide es arrepentimiento. Si sabemos eso, es suficiente para compartir con los demás.